grupo G de la materia de química general, ¿sí? Vamos a iniciar nuestra clase, vamos a retomar la presentación que estábamos haciendo. Ya. Habíamos quedado, estábamos viendo el principio de Le-Chatelier, ¿se acuerdan? Sí, dentro del principio de Le-Chatelier habíamos visto el cambio en la concentración de reactivos o productos. Hemos dicho que si en un sistema químico en equilibrio se adiciona una sustancia cualquiera, ya sea reactivo o producto, el sistema se perturba al cambiar temporalmente el cociente de las concentraciones y su valor de equilibrio casi. Por lo tanto, para restaurar el equilibrio, el sistema reacciona en una dirección tal que se consume parte de la sustancia adicionada. Y para ver este principio de Chatelier aplicado a un ejemplo, habíamos puesto ¿no es cierto? Decíamos, se coloca en un recipiente de 5 litros a 448 grados centígrados, una mezcla de 5 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 2 moles de yodo, y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración de yoduro de hidrógeno es un 87 por 10 a la menos 3 molar. En el inciso A, que les había pedido que ustedes resuelvan, decía calcular el valor de la constante de equilibrio a 448 para esta reacción, de acuerdo al método que habíamos visto. Y después íbamos a hacer hoy día el inciso B, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿alguien de ustedes ha resuelto el problema, el inciso A? ¿Cuánto le ha salido de la constante de equilibrio? ¿Nadie ha resuelto? ¿Les he dejado esta tarea o no? ¿No les he dejado? ¿Me estoy equivocando? ¿Aló, aló? ¿Están ahí? ¿O se han dormido? O sea, que Según ese punto, recién vamos a empezar el coso, ¿Cómo, cómo? la ley. Según ese punto, recién vamos a empezar la ley. No, ya estábamos en este problema, ¿no es cierto? No estábamos en esto. Hemos hecho esto. ¿Mm? ¿O no estábamos? ¿O no han visto este problema? ¿No han visto conmigo este problema? Sí, han visto, pues. ¿Mm? ¿Alguien ha podido solucionar o nada? Ah, bueno, fíjense que sí, y nuevamente les repito, ¿no? Yo les dejo algo para hacer, porque además ya saben cómo trabajar para hacer este inciso A, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo trabajar, ¿sí? Y entonces ahora tenían que hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces, si están esperando que yo se los haga, perfecto, no hay problema, ¿no es cierto? Yo lo hago, pero era mejor que ustedes lo hagan para practicar, especialmente ahora que otra vuelta no tenemos ayudantía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, era bien que practiquen, ¿no es cierto? Era que hagan y puedan, de ese modo, tener dudas y saber cómo se hace o preguntar, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que no. Bueno, entonces haremos este problema que nos permite aplicar el principio de Le Chatelier. Tenemos la ecuación, ¿sí? Hidrógeno más yodo, que nos da 2 moles de yoduro de hidrógeno. Y aquí está la parte de la resolución, ¿no? Lo voy a poner en pantalla completa, pero antes creo que alguien estaba tratando de ingresar. Aquí, ya. Entonces, vamos a poner 5. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los moles de hidrógeno iniciales, 5 por 10 a la menos 3 moles. Los moles de yodo iniciales, 1 por 10 a la menos 2 moles iniciales.
Y además tenemos la concentración de iodouro de hidrógeno, concentración, por eso está entre corchetes, de 1.87 por 10 a la menos 3 moles por litro, en un volumen de 5 litros. Entonces, vamos a calcular las concentraciones iniciales, ¿sí? La de hidrógeno va a ser 5 por 10 a la menos 3 moles entre 5 litros, ¿cierto? Moles sobre volumen, 1 por 10 a la menos 3 molar. La de yodo, 1 por 10 a la menos 2 entre 5 litros, 2 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Simplemente haciendo la división de moles sobre el volumen nos da la concentración. Concentraciones iniciales. Y entonces, siguiendo el método que hemos visto, fíjense, lo voy a poner más grande para que ustedes lo vean, tenemos la ecuación química que nos dice que el hidrógeno más el yodo nos da 2 moles de iodouro de hidrógeno. Un mol de hidrógeno con un mol de yodo nos da 2 moles de iodouro de hidrógeno. Y entonces decimos, ¿qué tenemos al inicio? Tenemos 1 por 10 a la menos 3 molar de hidrógeno, 2 por 10 a la menos 3 molar de yodo y nada de iodouro de hidrógeno, ¿no? Porque no hemos colocado nada de iodouro de hidrógeno. Y luego decimos la otra fila, ¿cuánto reacciona? Y hemos dicho que tenemos que colocar una incógnita X en relación estequiométrica. Entonces aquí 1x, 1x y aquí 2x, ¿sí? Para el iodouro de hidrógeno, 2x por el que el coeficiente estequiométrico es 2, ¿sí? Y entonces, en el equilibrio, ¿cuánto va a quedar? ¿Sí? ¿Hacia dónde va a ir la reacción primero? Es lógico que va a ir hacia los productos, ¿no es cierto? Es decir, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en la derecha no hay nada de iodouro de hidrógeno. Podría ir hacia la izquierda, es decir, podría producirse hidrógeno y yodo a partir de iodouro de hidrógeno, pero no hay nada de iodouro de hidrógeno inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, es ilógico decir que va a ir hacia la izquierda, tiene que ir necesariamente a la derecha. Y entonces, si va a la derecha, se va a gastar una parte del hidrógeno, una parte del yodo, ¿cuánto? X moles por litro, y se van a producir 2X moles por litro de iodouro de hidrógeno. Entonces, en el equilibrio vamos a tener 1 por 10 a la menos 3 menos X, 2 por 10 a la menos 3 menos X para el yodo, y para el iodouro de hidrógeno 0, que había inicialmente, más 2X que se produce, ¿sí?, de la reacción química, y entonces se produce 0 más 2X, 2X. Pero nosotros tenemos el dato, ¿no es cierto? Tenemos el dato que nos dice que, fíjense aquí, la concentración de equilibrio del iodouro de hidrógeno es un 87 por 10 a la menos 3 molar. O sea, ese dato es conocido del establecimiento del problema. Y entonces decimos 2X, que es lo que se produce de iodouro de hidrógeno, es igual a un 87 por 10 a la menos 3. Y de esta ecuación tan sencilla, pues podemos calcular el X, ¿no es cierto? Un 87 por 10 a la menos 3 sobre 2, nos sale 0,935 por 10 a la menos 3. Y conociendo el valor de X, podemos conocer la concentración de hidrógeno, la concentración de yodo y la de iodouro de hidrógeno, que es conocida. Entonces, la concentración de hidrógeno será 1 por 10 a la menos 3 menos X. 1 por 10 a la menos 3 menos 0.935 por 10 a la menos 3 y nos sale 0.065 por 10 a la menos 3, ¿sí? La de yodo, 2 por 10 a la menos 3 menos X, 2 por 10 a la menos 3 menos 0.935 por 10 a la menos 3 y nos sale 1.065 por 10 a la menos 3 molar. La de iodouro de hidrógeno es dato del problema, 1,87 por 10 a la menos 3. Y ahora para calcular la constante, lo único que hacemos es reemplazar en la expresión escrita correctamente, obviamente, de la constante Kc. La constante Kc a 448 grados centígrados será la concentración de los productos, iodouro de hidrógeno al cuadrado sobre hidrógeno por concentración de yodo. Reemplazamos los datos sin olvidarnos de las potencias, ¿no es cierto? Y reemplazando y haciendo operaciones nos sale
que la constante Kc a 448 había sido igual a 50.5. ¿Sí? 50.5. Un valor grande o pequeño. A ver, alguien que me diga. Grande, ¿no es cierto? Mayor que 1. ¿Sí? 50.5. Perfecto. Ya está el inciso A resuelto. ¿Sí? Ya está el inciso A resuelto. Ahora, eh, vamos a ir al inciso B. A ver, volveremos al problema. A ver, un ratito. ¿Dónde está? Ah, no quiere salir. Volver al enunciado del problema. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el inciso B nos dice, si se añade hidrógeno al sistema de equilibrio hasta alcanzar una concentración de 0,1 por 10 a la menos 3 molar, calcular las concentraciones de todos los componentes en el nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces, si añadimos hidrógeno al sistema en equilibrio que hemos descrito en el inciso A, hasta alcanzar una concentración de 0,1 por 10 a la menos 3 molar. Fíjense, cuando hemos resuelto el problema, ¿sí? Cuando hemos resuelto el problema, hemos encontrado que la concentración de equilibrio del hidrógeno es, ¿cuánto? 0.065 por 10 a la menos 3. Y el problema nos dice que vamos a incrementar, una vez que ya ha alcanzado el equilibrio, esta concentración hasta 0,1, ¿cierto? Por 10 a la menos 3. Entonces, del inciso A, fíjense, del inciso A en equilibrio, ¿dónde está mi cursor? No lo encuentro. Aquí está. Aquí está mi puntero láser, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que del inciso A, en el equilibrio, tenemos que la concentración de hidrógeno es 0.065 por 10 a la menos 3. La de yodo, 1.065 por 10 a la menos 3. Y la de yoduro de hidrógeno, 1.87 por 10 a la menos 3. Ahora, si añadimos hidrógeno hasta 0,1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Añadimos hidrógeno, de acuerdo al principio de Le Chatelier, ¿qué va a ser el sistema? Porque la causa del desequilibrio, ¿qué es? Es un aumento en la concentración de hidrógeno, desde 0.065 hasta 0,1, que es obviamente mayor que 0.065, ¿no es cierto? Entonces, si la causa del desequilibrio es un aumento en la concentración de hidrógeno, ¿qué dice el principio de Le Chatelier? Dice que el sistema va a reaccionar químicamente tratando de anular esa causa del desequilibrio, ¿sí? Tratando de anular la causa del desequilibrio. Y la causa del desequilibrio es un aumento en la concentración de hidrógeno. Entonces, eh, para tratar de anular esa causa, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que tratar de disminuir la concentración de hidrógeno, el sistema reaccionando químicamente. Y para disminuir la concentración de hidrógeno, ¿hacia dónde tiene que transcurrir la reacción? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Porque hacia la derecha el hidrógeno se transforma junto con el yodo en yoduro de hidrógeno. Y entonces ya sabemos cuál es el sentido de la reacción cuando introducimos hidrógeno. Ahora, en el equilibrio inicial, fíjense, el equilibrio inicial tenemos 0.065 por 10 a la menos 3, 1.065 por 10 a la menos 3 de yodo y 1.87 por 10 a la menos 3 de yoduro de hidrógeno. Pero
la perturbación nos dice que añadimos hidrógeno hasta alcanzar, y está con verde, 0.1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? 0.1 por 10 a la menos 3 molar. Ahora, el sistema va a reaccionar y siempre lo hace en una cantidad que desconocemos, ¿no es cierto? De acuerdo a la variable X, ¿sí? Y entonces decimos X, X y 2X. Siempre en forma estequiométrica, ¿no es cierto? Siguiendo el mismo método de siempre, ¿sí? Entonces ponemos X, X, 2X. Ahora, como ya sabemos que el sistema se va a desplazar de izquierda a derecha, a la izquierda vamos a poner menos y a la derecha vamos a poner más, ¿no es cierto? ¿Sí? Para eso nos sirve el principio de Le Chatelier, para determinar hacia dónde va y de acuerdo hacia dónde va la ecuación o la reacción, y de acuerdo a eso colocar el signo. Y entonces en el nuevo equilibrio, fíjense, en el nuevo equilibrio vamos a tener 0,1 por 10 a la menos 3 menos X, 1.065 por 10 a la menos 3 menos X, y lo que había de hidrógeno, 1.87 por 10 a la menos 3 más 2X. Reemplazamos estos valores de equilibrio en la expresión de la constante Kc, concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado sobre hidrógeno y yodo, con sus valores, con los valores del nuevo equilibrio, estos que estoy señalando con el puntero del láser, ¿sí? Y decimos que eso es igual al valor de la constante. ¿Y cuánto es la constante? 50.5. ¿Cambia la constante? ¿Cambia el valor de la constante por la adición de hidrógeno? No, no cambia, ¿no es cierto? No cambia. Lo único que va a cambiar es las concentraciones de equilibrio, pero el valor de la constante no cambia. Y no va a cambiar mientras no cambie la temperatura. Y en este caso la temperatura no ha cambiado, por lo tanto el valor de la constante se mantiene. Entonces, después de haber hecho operaciones, nos sale esta ecuación, ¿sí? 46.5x al cuadrado menos 6.62 por 10 a la menos 2x más 1.88 por 10 a la menos 6 igual a 0. Resolvemos esa ecuación cuadrática, ¿sí? Con una calculadora cualquiera, y nos salen dos valores, x1 y x2, ambos positivos, ¿sí? Ambos positivos. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos ambos valores positivos? Reemplazamos donde hay resta, ¿no es cierto? Para ver si da positivo o negativo. Y si reemplazamos este valor de 1.39 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, fíjense, 0,1 por 10 a la menos 3 menos 1.39 por 10 a la menos 3, obviamente nos va a dar negativo. O 1.065 por 10 a la menos 3 menos 1.39 por 10 a la menos 3 también nos va a dar negativo. Entonces, este primer valor lo desechamos porque es positivo, pero es muy grande. En cambio, el otro, el segundo, 2.89 por 10 a la menos 5, es positivo también, y colocando en la resta nos da valores positivos. Por lo tanto, ese valor, el segundo valor, es el que vamos a escoger como valor adecuado. Y entonces, en el nuevo equilibrio, decimos, ¿cuánto va a haber? 0,1 por 10 a la menos 3 menos X de hidrógeno. 0,1 por 10 a la menos 3 menos 2.89 por 10 a la menos 5. 7.10 por 10 a la menos, ¿cuánto es? 5 molar. De hidrógeno, 1.065 por 10 a la menos 3 menos X. 1.036 por 10 a la menos 3 molar. Y de yoduro de hidrógeno, 1.87 por 10 a la menos 3 más 2X, ¿sí? Nos sale 1.92 por 10 a la menos 3 molar. Y ese es el nuevo equilibrio, ¿sí? Nuevo equilibrio, ¿sí? Este nuevo equilibrio es descrito por estas concentraciones, ¿no? De hidrógeno, de yodo y de yoduro de hidrógeno, después de haber perturbado el mismo, ¿sí? Añadiendo hidrógeno hasta lograr una concentración inicial de 0,1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos logrado introduciendo más reactivo? Fíjense, dentro del punto de vista de la aplicación ya, ¿no es cierto? Si un sistema que está en equilibrio le añadimos uno de los reactivos, ¿sí? En una cierta cantidad, hemos logrado desplazar el equilibrio hacia la formación de más producto.
Es decir, que si estuviésemos en un ámbito industrial, ¿no es cierto? Si añadimos más reactivo, lo que vamos a obtener es más producto, ¿sí? Porque le vamos a obligar al sistema a reaccionar para producir más yoduro de hidrógeno, en el caso de este ejemplo. Y normalmente a nivel industrial nos interesa eso, ¿no es cierto? Producir más producto, que es obtener más producto. Una de las formas, porque si dejamos el sistema en equilibrio, pues ahí se va a quedar, ¿no es cierto? Pero una de las formas es añadir más reactivo y obligarle al sistema a producir más producto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre este problema de aplicación del principio de Le Eh, ¿Sí? Dime. entonces, en el caso de que aumentemos a los reactivos, hay que disminuir a todo, ¿no? Para igualar por la ley, ¿no? Sí, sí. O sea, si aumentamos en este caso hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Le vamos a obligar al sistema, al total del sistema, a reaccionar en el sentido de izquierda a derecha. Y entonces, al reaccionar de izquierda a derecha, ¿sí? Va a reaccionar el hidrógeno en una cantidad de X, el yodo en una cantidad de X, y el ioduro de hidrógeno se va a formar en una cantidad 2X, ¿sí? Todo el sistema va a reaccionar, no solamente el hidrógeno, todo. ¿Le respondí tu pregunta? Ingeniero, muchas gracias. Ok. Y ahora vamos a ver el otro factor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay un cambio en el volumen o en la presión del sistema? ¿Sí? En los sistemas gaseosos a temperatura constante, ¿qué ley es la que rige? La ley de Boyle, ¿no es cierto? Que nos dice que un cambio de presión viene acompañado de un cambio de volumen. A mayor presión, menor volumen. Si disminuye el volumen, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, fíjense, si aumenta la presión y disminuye el volumen, aumenta la concentración de todos los componentes del sistema, ¿no es cierto? Porque la concentración es moles sobre volumen. Y si el volumen disminuye, se hace más pequeño, como estamos dividiendo sobre el volumen, la concentración va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Sí? O, bueno, de acuerdo al principio de Le Chatelier, entonces el sistema trata de disminuir la presión, ¿no es cierto? Cuando disminuimos el volumen, aumenta la presión, de acuerdo a la ley de Boyle. Y de acuerdo a Le Chatelier, ¿qué hace el sistema? Trata de disminuir la presión reaccionando químicamente, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando disminuimos el volumen, por la ley de Boyle, aumenta la presión, porque a temperatura constante, a mayor presión, a menor volumen, mayor presión. Eso es lo que dice la ley de Boyle. Entonces, aumenta la presión. Y de acuerdo a Le Chatelier, el sistema que trata de hacer lo contrario de la causa del desequilibrio. En este caso, el aumento de presión trata de minimizarlo, ¿no? De hacer lo contrario de aumentar la presión. Entonces, el principio de Le Chatelier nos dice que el sistema trata de disminuir la presión. ¿Cómo va a disminuir la presión? Reaccionando químicamente. Ahora, aquí viene la cosa. Como la presión es directamente proporcional al número de moles, ¿sí? Ustedes saben eso en los gases. Para disminuir la presión, el sistema reaccionará en el sentido donde hay menor número de moles, para disminuir la presión, ¿sí? Al contrario, ¿qué pasa si aumenta el volumen de todo el sistema, de todo el recipiente? Aumenta el volumen, disminuye la presión. Y si disminuye la presión, disminuye la concentración de todos los componentes del sistema. Y de acuerdo al principio de Le Chatelier, el sistema va a tratar de hacer lo contrario, ¿no es cierto? Si disminuye la presión, tratará de aumentar la presión, reaccionando químicamente. Y como la presión nuevamente es directamente proporcional al número de moles,
Para aumentar la presión, ¿qué tendrá que hacer? Tratará de aumentar el número de moles, ¿no es cierto? Entonces el sistema reaccionará en el sentido donde hay mayor número de moles, para aumentarlos, para aumentar la presión, ¿sí? Porque la causa del desequilibrio era una disminución de la presión. Veamos este ejemplo. Perdón. Este ejemplo. Dice, a 22 grados centígrados, la constante de equilibrio Kc para la disociación del tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno es de 4.66 por 10 a la menos 3. Si se inyectaron 0,8 moles de tetróxido en un recipiente de 1 litro a 22 grados centígrados, ¿cuáles serán las concentraciones de equilibrio? Inciso B. ¿Cuáles serán las concentraciones en el nuevo equilibrio si se reduce repentinamente el volumen a la mitad y se mantiene constante la temperatura? Entonces, el inciso A, nuevamente, es un problema que se supone que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Es decir, es de hacer la descripción del equilibrio, ¿sí? ¿Cuáles serán las concentraciones de equilibrio? Nos pregunta. Hacer la descripción de equilibrio en base a unas condiciones iniciales y al conocimiento del valor de la constante Kc. Y el segundo, el inciso B, nos dice, ¿y qué pasa si el volumen se reduce repentinamente a la mitad? El volumen del recipiente, ¿eh? Se reduce a la mitad porque estábamos en un recipiente de 1 litro, ¿sí? Y entonces si lo reducimos a medio litro, ¿cuál será el efecto sobre las concentraciones? ¿Cómo podremos describir el nuevo equilibrio? ¿Sí? Vamos a ver, veamos. Ahí está. Tenemos, a ver, voy a hacerlo más grande. No. Ya. Tenemos los datos, fíjense, la constante Kc 4.66 por 10 a la menos 3 a 22 grados. El número de moles iniciales de tetróxido de nitrógeno 0.8 moles, ¿sí? Moles. El volumen 1 litro. Entonces, calculamos la concentración inicial del N2O4. Ya sabemos, ¿no es cierto? Concentración inicial 0.8 moles sobre el volumen 1 litro, 0.8 moles por litro. Y ahora seguimos nuestro método de siempre, ¿sí? Es decir, escribimos primero la ecuación química, N2O4, un mol de N2O4 que nos da 2 moles de NO2. Al inicio, ¿qué tenemos? Tenemos en concentración 0.8 molar, ¿cierto? Aquí está el valor que hemos calculado, 0.8 molar. Y de dióxido de nitrógeno, nada, cero. ¿Hacia dónde va a ir la reacción? ¿A la derecha o a la izquierda? A ver, alguien que me diga. Hacia la derecha, Inge. A la Hacia derecha. la derecha, ¿no es cierto? Porque no en la derecha inicialmente no hay nada de NO2, no hay. Entonces, tiene que producirse NO2 necesariamente, ¿sí? Entonces, decimos, reaccionan en forma estequiométrica 1x y 2x. Y entonces, vamos a colocar que en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio tenemos 0.8 que había inicialmente de N2O4 menos x. Y en el caso del NO2, 0 que había inicialmente, más 2x, 2x. Y esos valores de equilibrio los trasladamos a la expresión de la constante Kc, que es producto sobre reactivos, NO2, concentración de NO2 al cuadrado, sobre concentración de N2O4 elevado a la 1, 2x para el NO2 al cuadrado, sobre 0,8 menos x para el N2O4, y eso tiene que ser igual al valor de la constante, que es un dato del problema, ¿no? 4.66 por 10 a la menos 3.
Resolviendo este sistema, que es una ecuación cuadrática, nos salen dos valores, uno positivo, 3 por 10 a la menos 2, y uno negativo, 3.1 por 10 a la menos 2. Ya sabemos, ¿no?, que el valor negativo, cuando uno de ellos es negativo, inmediatamente lo desechamos, porque no hay materia negativa, ¿no es cierto? No puede haber concentración negativa. Y entonces el valor adecuado va a ser 3 por 10 a la menos 2. Y en el equilibrio inicial, tenemos tetróxido de nitrógeno 0,8 menos X, 0,77 moles por litro, y del NO2 2X igual a 0,06. O sea, 2 por 3 por 10 a la menos 2 nos da a ver 6 por 10 a la menos 2, o sea, 0,06 molar. Hasta aquí el inciso A, ¿no es cierto? Fíjense, hemos introducido a un recipiente de 1 litro una cierta cantidad de tetróxido de nitrógeno y este tetróxido ha reaccionado, se ha disociado en NO2, ha alcanzado el equilibrio y las concentraciones de equilibrio son estas de la parte inferior, ¿cierto? 0,77 para el N2O4 y 0,06 para el NO2. Ya hemos descrito el primer equilibrio, ¿cierto? El primer equilibrio en el recipiente de 1 litro. Y ahora en el segundo inciso nos dice, ¿y qué pasa si rebajamos el volumen de 1 litro a la mitad, a 0,5 litros? Entonces, a ver, ¿cómo haremos el cálculo? Nos fijaremos en la siguiente diapositiva. Fíjense, aquí está, ¿no es cierto? Dice, el volumen va a ser 0,5 litros. Entonces, disminuye el volumen, por lo tanto, la presión, ¿qué hace? Aumenta. Por el principio de Le Chatelier, el sistema que trata de hacer, si la presión aumenta con la disminución del volumen, el sistema trata de disminuir la presión. Hacer lo contrario, ¿no es cierto?, de la causa del desequilibrio. Entonces, si la presión aumenta, ¿qué hace el sistema? Trata de disminuir la presión. ¿Y cómo va a disminuir la presión? Reaccionando químicamente. ¿Hacia dónde? Hacia donde exista el menor número de moles, ¿sí? ¿Y dónde hay el menor número de moles? Fijémonos en la ecuación. Aquí está la ecuación, ¿no es cierto? En la ecuación, en los reactivos, ¿cuántos moles tenemos? 1 mol. En los productos, ¿cuántos moles tenemos? 2 moles. Y entonces, ¿dónde hay menor número de moles? En los reactivos, 1. Y entonces, ¿hacia dónde irá la reacción? Hacia los reactivos, porque ahí va a haber menos número de moles y por lo tanto la presión va a disminuir, ¿sí? Entonces el sistema va a reaccionar de derecha a izquierda, ¿sí? Nos volvemos a nuestra diapositiva. El sistema va a ir de derecha a izquierda. Aquí está, con una flecha, ¿sí? Entonces, al cambiar el volumen, las concentraciones molares, fíjense, cambian, ¿no es cierto? Cambian. Entonces, en el equilibrio inicial, en el equilibrio inicial tenemos 1 litro de concentración de N2O4, 0,77 moles por litro. Los litros con litros se van y nos queda 0,77 moles de N2O4. Y hacemos lo mismo para el NO2, ¿cierto? 1 litro por la concentración 0,06 moles por litro, nos sale 0,6 moles de NO2. Cuando cambia el volumen, calculamos la nueva concentración con el volumen ya de 0,5 litros. Entonces decimos, había 0,77 moles, entre 0,5 litros, nos sale 1,54 moles por litro. En el NO2 había 0,06 moles, entre 0,5 litros, nos queda 0,12 moles por litro. Y entonces, después ya aplicamos el método tal cual lo manejamos, ¿no es cierto? Escribimos nuestra ecuación, decimos al inicio, ¿sí?, en el equilibrio inicial, ¿no es cierto?, después de haber rebajado el volumen a la mitad, ¿cierto?, tenemos una concentración de N2O4 de 1,54 y de NO2 de 0,12. Y hemos dicho que va a reaccionar químicamente de derecha a izquierda, ¿cierto? ¿En qué cantidad?
Ya sabemos, ¿no? Con la variable X, 1X para el N2O4 y 2X para el NO2. ¿Y cuánto va a haber en el nuevo equilibrio? En el nuevo equilibrio, como va a ir de derecha a izquierda, a la izquierda vamos a poner signo más, ¿no es cierto? 1.54 más X, y al otro lado menos 0.12 menos 2X, ¿sí? Porque está reaccionando del NO2, está yendo hacia la formación de N2O4 y se va a gastar. Y en el otro caso se va a producir NO2, N2O4. Estas nuevas cantidades, estas nuevas concentraciones de equilibrio, las colocamos en la constante, en la expresión de la constante. ¿Qué varía la constante? No varía, porque no varía la temperatura, ¿no es cierto? El valor de la constante no varía, pero sí van a variar las concentraciones. Y entonces pues, colocamos 0.12 menos 2x al cuadrado, la concentración de NO2 al cuadrado, sobre 1.54 más x a la 1. Resolvemos la ecuación y nos salen dos valores positivos. El primero 0.017 y el segundo 0.104. ¿Cuál será el bueno? Reemplazamos ambos en donde hay resta. Aquí hay resta, ¿no es cierto? En 0.12 menos 2x. Entonces, si reemplazamos 0.12 menos 2 por 0.1, 2 por 0.1 es 0.2, entonces 0.1 menos 0.2 va a ser negativo. Entonces, este lo desechamos, el segundo. En cambio, el primero, 0.017, reemplazamos en la resta y nos da un valor positivo. Por lo tanto, ese es el valor que es aceptable. Y entonces, en el nuevo equilibrio, vamos a decir, de N2O4, ¿cuánto hay? 1.54 más X, 1.54 más 0.017, 1.55 molar. Y del NO2, 0.12 menos 2X, 0.12 menos 2 por 0.017 nos sale 0.086 molar. Entonces, fíjense que hemos descrito el nuevo equilibrio, después de que hemos cambiado el volumen de 1 litro a la mitad, a 0,5 litros, el nuevo equilibrio nos dice que la concentración de tetróxido es 1.55 molar y la de dióxido es 0.086 molar. Contrariamente a lo que era el equilibrio inicial, ¿no es cierto? En el equilibrio inicial era 0.77 y 0.06. Y en el segundo equilibrio, ¿sí? Es 1.55 y 0.086. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense, desde el punto de vista de la aplicación, ¿sí? En este caso, para esta ecuación, ¿a qué nos ha llevado la disminución del volumen? A que el sistema vaya de derecha a izquierda, es decir, que se produzcan más reactivos, que disminuya la cantidad de producto, ¿no es cierto? Que disminuya la cantidad de producto. Entonces, si queremos aumentar la cantidad de productos, si queremos producir más NO2, no nos conviene disminuir el volumen, ¿no es cierto? Y ya podríamos estar dándonos cuenta que en realidad lo que nos convendría sería aumentar el volumen, porque al aumentar el volumen, la presión va a disminuir. Para aumentar la presión, el sistema va a ir hacia donde hay más número de moles, hacia la derecha. ¿Sí? Y entonces se va a producir más NO2. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta clase de cálculos además nos dan una indicación de cómo deberíamos actuar para obtener más producto o, en este caso, para obtener menos producto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda sobre este problema? La aplicación de este cambio en el volumen o presión. Y ahora vamos a ver el último factor que afecta al equilibrio, que es el cambio en la temperatura del sistema.
¿Qué cambia si cambia la temperatura? Cambia el valor de la constante, ¿no es cierto? Porque la constante se mantiene en su valor mientras la temperatura no cambie. Pero si cambia la temperatura, entonces el valor de la constante es el que cambia, el valor de la constante. Y obviamente si la constante se hace más grande por el incremento de la temperatura o por un decremento, no sé, si por un cambio en la temperatura, si la constante crece, se va a ver beneficiado la formación de productos, ¿no es cierto? Porque cuanto más grande la constante, más productos se forman. En cambio, si la constante disminuye en valor, vamos a producir menos producto, porque a una constante más pequeña, eso significa menos obtención de producto, ¿sí? Menor producto obtenido. Entonces, el cambio de temperatura implica un cambio en el valor de la constante. ¿Y cómo influye la temperatura? Depende de la energía involucrada. Fíjense, hay reacciones que son exotérmicas y hay reacciones que son endotérmicas. ¿Cuáles son las reacciones exotérmicas? Las que desprenden calor, ¿no es cierto? ¿Sí? Con un valor de delta H del cambio de entalpía negativo. Y entonces desprenden calor. Entonces, si una reacción desprende calor, es decir, quiere deshacerse del calor, y le aumentamos la temperatura, ¿estaremos favoreciendo o desfavoreciendo la reacción? Desfavoreciéndola, ¿no es cierto? A ver, imagínense ustedes, vamos a hacerlo con un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no es cierto? ¿Sí? Supónganse que ustedes están con mucho calor, ¿no es cierto? Porque el día está muy caliente, ¿sí? Están con mucho calor. Y entonces alguien les dice, a ver, ven, entremos a esta habitación donde hay calefacción, donde hay más calor todavía, más calor que afuera. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Van a entrar felices y contentos? No, ¿no es cierto? Van a decir, no, no quiero entrar, ¿no es cierto? Entonces, desfavorecemos la reacción. En cambio, si la reacción es endotérmica, con delta H positivo, es decir, reacción que absorbe, que necesita calor, que absorbe calor, cuando aumente la temperatura, le estamos dando ese calor que necesita y entonces va a favorecer la reacción. Lo que ocurre en invierno, ¿no es cierto? Estamos de frío, ¿no es cierto? Estamos de frío afuera, en la calle, y alguien nos dice, pasen, pasen adentro, que adentro estamos con calefacción. Nosotros con gusto vamos a entrar, ¿no es cierto? Porque estamos necesitados de calor. Lo mismo las reacciones endotérmicas, necesitan calor. Y entonces, cuando aumentamos la temperatura, favorecemos la reacción. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Perdón. ¿Nada? Ya. Entonces, esa es la parte de la influencia de la temperatura, ¿sí? Con reacciones exotérmicas, una mayor temperatura desfavorece la reacción. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo vamos a desfavorecer la reacción? Que se produzcan menos productos. En cambio, para una reacción exotérmica, a mayor temperatura, favorecemos la reacción. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del equilibrio? Que vamos a producir más productos. ¿Sí? Y para que se produzcan más productos, la constante tiene que aumentar. O en el caso de las reacciones exotérmicas, cuando aumenta la temperatura, para desfavorecer la reacción, la constante tiene que disminuir de valor. Entonces, eso desde el punto de vista conceptual, cualitativo. Pero ahora vamos a ver, ¿y cómo cuantificamos ese cambio? ¿Sí? ¿Cómo cuantificamos ese cambio? Veamos. La ley de Van Hoff es la que nos permite cuantificar el cambio. Y nos dice esta ley de Van Hoff que la constante Kp se puede expresar de esta forma general, como un factor A multiplicado por E, la base del logaritmo neperiano, ¿no es cierto? E a la menos
B sobre T. ¿Sí? Y si aplicamos logaritmos, tendríamos logaritmo neperiano de Kp igual al logaritmo neperiano de A menos B sobre T. ¿Sí? Que es una ecuación de una recta. Y esta constante B se ha determinado que es igual a la entalpía de reacción sobre la constante universal de los gases R. Delta H de reacción, la entalpía de reacción sobre R. Y este delta H de reacción puede ser o positivo, si es endotérmico, o negativo, si es exotérmico. Y entonces, cuando aplicamos a nuestra ecuación, tenemos logaritmo neperiano de Kp igual a logaritmo neperiano de A, tal como está aquí, menos B, delta H de reacción sobre R, sobre T, entonces sobre RT. Si aplicamos a un punto 1, a una temperatura T sub 1, tendríamos el logaritmo neperiano de la constante Kp a la temperatura T1 es igual al logaritmo neperiano de A. A es una constante, por lo tanto, no va a depender de la temperatura. Menos delta H de reacción sobre RT1. Si tenemos otra temperatura, una temperatura T sub 2, entonces vamos a tener logaritmo neperiano de Kp a la temperatura 2 igual al logaritmo neperiano de A menos delta H reacción sobre RT2. Si hacemos la resta entre ambas ecuaciones, ¿sí? Vamos a tener logaritmo neperiano de Kp a la temperatura 2 menos logaritmo neperiano de Kp a la temperatura 1. El logaritmo neperiano de A se va a anular porque el logaritmo neperiano de A menos logaritmo neperiano de A es 0. Y vamos a tener delta H de reacción a la temperatura T1 menos delta H de reacción a la temperatura T2. ¿Sí? Y entonces, finalmente, ¿sí? Aplicando propiedades de logaritmos, ¿sí? La resta de logaritmos corresponde a la división de ambos, ¿no es cierto? Entonces, logaritmo neperiano de la constante Kp2 sobre la constante Kp1 es igual al delta H de reacción sobre R, estamos factorizando aquí este factor constante, no constante, este factor común, por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y fíjense que el orden siempre es opuesto, ¿no es cierto? Aquí tenemos Kp2 sobre Kp1 y aquí tenemos T1 menos T2. 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Y esta ecuación es la que nos permite, conociendo el valor de la constante Kp a una temperatura T sub 1, calcular el valor de Kp a una temperatura T sub 2, obviamente conociendo el valor de la entalpía. Y esta entalpía de reacción, hemos dicho, puede ser negativa, en el caso de las exotérmicas, o positiva. Y entonces, desde el punto de vista algebraico, simplemente, si este delta H es negativo, ¿no es cierto? Negativo, es decir, exotérmico, a medida que aumente la temperatura de T sub 1 a T sub 2 y T sub 2 sea mayor que T sub 1, si esto es negativo, va a resultar que la constante Kp2 es menor que la constante Kp1. En cambio, si delta H es positivo, por álgebra simplemente, ¿sí? Por álgebra, este valor es positivo, y a medida que aumente la temperatura, ¿sí? Aumenta la temperatura, la constante va a aumentar, ¿no? Kp2 va a ser mayor que Kp1. Y entonces, inmediatamente esta ecuación de la ley de Van Hoff nos refleja, ¿no? El concepto que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? A ver, volveremos. Este concepto, ¿no es cierto? De que para las reacciones exotérmicas que desprenden calor a mayor temperatura, desfavorecemos la reacción. ¿Y cómo desfavorecemos la reacción? Disminuyendo el valor de la constante. O para las reacciones endotérmicas, cuando aumenta la temperatura, favorecemos la reacción. ¿Y cómo favorecemos la reacción? Aumentando el valor de la constante. ¿Sí? A mayor temperatura, aumenta el valor de la constante. Y eso, nuevamente, se ve reflejado en esta expresión de la ley de Van Hoff,
por el valor positivo o negativo del cambio de entalpía de la reacción, ¿no? El delta H de reacción, ¿sí? A ver, apliquemos a un ejemplo, ¿sí? Dice, la constante de equilibrio Kp para la reacción de formación del amoníaco, nitrógeno más hidrógeno, que nos da amoníaco. 1 mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno nos da 2 moles de amoníaco. Todo en estado gaseoso. Y nos dice que la constante de equilibrio Kp a 450 grados centígrados es 7.82 por 10 a la menos 5. El calor de reacción a presión constante es de menos 24.700 calorías. Menos 24, es exotérmica, ¿no es cierto? Por eso este signo negativo. Calcular el valor de la constante de equilibrio a 600, aumentando la temperatura de 450 a 600. Conceptualmente, a ver, antes de resolver el problema mecánicamente, conceptualmente, si esta es una reacción exotérmica, porque su delta H es negativo, cuando aumente la temperatura, ¿voy a favorecer la reacción o la voy a desfavorecer? Desfavorecer, ingeniero. Desfavorecer, Inge. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el equilibrio? Hacia la formación de menos amoníaco, es decir, hacia la formación de nitrógeno e hidrógeno a partir del amoníaco, ¿no es cierto? Entonces voy a desfavorecer la reacción. ¿Y cómo se va a desfavorecer la reacción? Porque la constante, el valor de la constante a 600 debería ser mayor que 782 o menor que 782. A ver, alguien que me responda. Para desfavorecer la reacción, para que vaya hacia los reactivos. Menor, Tendría que ser mayor o menor. menor, Menor, ¿no es cierto? Menor que 782 por 10 a la menos 5. Pero a ver, veamos el cálculo, ¿sí? Veamos el cálculo. Cambio en la temperatura del sistema y aquí está, ¿no es cierto? Tenemos la constante Kp1, 782 por 10 a la menos 5 y tiene unidades de atmósferas al cuadrado, ¿no es cierto? A la menos 2, perdón. La temperatura T1, 450, en grados Kelvin, 723, porque la ley de Van Hoff está en grados Kelvin, por si acaso, no está en grados centígrados. El delta H de reacción, menos 24.700 calorías, ¿sí? Temperatura 2600, es decir, 833 grados Kelvin, y nos piden calcular la constante Kp2, ¿sí? Entonces expresamos logaritmo neperiano de Kp2 sobre Kp1, delta H reacción sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Aplicamos los valores, ¿sí? Decimos logaritmo neperiano de Kp2 sobre Kp1, menos 24.700 calorías sobre 1.987 calorías por grado Kelvin mol, por el inverso de las temperaturas, nos sale menos 2.95. Hacer toda esta operación nos sale menos 2.95. Y entonces, para despejar Kp2 sobre Kp1, elevamos a E, ¿no es cierto? Sí, porque es logaritmo neperiano. Entonces, E a la menos 295 nos sale 0.0521. Y entonces, la constante Kp2 será Kp1 por este factor 0.05. Entonces, Kp2 será 782 por 10 a la menos 5 por 0.05. Kp2, 4.075 por 10 a la menos 6. Más pequeña que 7.82 por 10 a la menos 5, ¿no es cierto? La constante Kp2 es menor que Kp1 porque un aumento de temperatura no favorece la formación de NH3. ¿Y por qué no lo favorece? Porque es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Y evidentemente lo que habíamos predicho conceptualmente se cumple en los cálculos. Y la constante Kp a 600 grados es menor que la constante Kp a 450. Porque la reacción es exotérmica. Si hubiera sido endotérmica, hubiera salido al revés, ¿no es cierto? Sí, pero en este caso es exotérmica y por eso es que tenemos este valor, esta disminución en el valor de Kp. Ahora,
como ejercicio de la aplicación de la ley de Van Hoff, pues está bien, ¿cierto? Pero en la implicación industrial, ¿qué diríamos para la formación de amoníaco? ¿Cierto? ¿Qué nos conviene? ¿Trabajar a temperaturas altas o a temperaturas bajas? ¿Qué nos conviene? Temperaturas bajas, ¿no? A temperaturas bajas, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que si aumentamos la temperatura, el valor de la constante disminuye y por lo tanto se va a producir menos producto, menos amoníaco. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Trabajar a la temperatura menor posible, ¿sí? Bajar la temperatura. No trabajar a temperaturas altas, sino trabajar a temperaturas bajas. Entonces, alguien les podría preguntar, ¿no? A ustedes como ingenieros, ¿qué recomienda ingeniero? ¿Trabajamos a temperaturas altas o a temperaturas bajas? Y ustedes dirán, a ver, haré mi cálculo, hacen su cálculo, saben, es una reacción exotérmica, por lo tanto vamos a trabajar a la menor temperatura posible. Ahora, obviamente, sí, tampoco voy a exagerar, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si yo digo, voy a trabajar, qué sé yo, a menos, qué sé yo, a menos 200 grados centígrados, ¿no? Pues porque a esa temperatura probablemente, sí, algunos componentes ya no estén en estado gaseoso, ¿cierto? Tenemos que trabajar en estado gaseoso, pero a la menor temperatura posible. Pero cuanto más baja la temperatura de trabajo, mejor, porque cuanto más baja, favorecemos la producción de amoníaco, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora vamos a ver el efecto de la presencia de un catalizador, ¿sí? El efecto de la presencia de un catalizador. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de los catalizadores, ¿no es cierto? Y hemos dicho que uno de los factores que tiene que ver en las reacciones químicas es la presencia de un catalizador. ¿Y qué habíamos dicho que era un catalizador? Era una sustancia que, sin participar de la reacción química, sin participar de la reacción química, ni como reactivo, ni como producto, lo que hacía era acelerar la velocidad de la reacción, ¿sí? La velocidad de la reacción. Pero en esa ocasión, al decir acelerar la velocidad, ¿hemos hablado algo del equilibrio? Nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, simplemente acelera la velocidad. ¿Y la velocidad de reacción para qué nos sirve? Para llegar más rápido o más lentamente al equilibrio. Entonces, la presencia del catalizador nos sirve para alcanzar el equilibrio más rápidamente, pero sin afectar al equilibrio, sin afectar a la concentración de equilibrio. Y eso está aquí. La adición de un catalizador afecta únicamente la velocidad con la que el sistema alcanza el equilibrio, pero no altera el valor de la constante de equilibrio, no altera el valor de las concentraciones de equilibrio, solamente llega más rápido, nada más, ¿sí? Y entonces les comentaba, ¿no? En esa oportunidad, cuando veíamos este tema, les comentaba que Haber, ¿no es cierto? Un científico que trabajó con la reacción del nitrógeno con el hidrógeno para dar amoníaco, cuando hacía sus pruebas, ¿sí? El nitrógeno y el hidrógeno tardaban mucho en alcanzar el equilibrio, ¿sí? Tardaban mucho tiempo. Pero cuando le ponía un catalizador de pentóxido de vanadio, la reacción era inmediata. Pero no afectaba al equilibrio, porque el equilibrio sin catalizador tardaba más en llegar al equilibrio, pero era el mismo equilibrio que utilizando catalizador. Solamente que utilizando catalizador, la reacción alcanzaba ese equilibrio rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Entonces, la presencia de un catalizador no afecta al equilibrio, ¿cierto? No afecta al equilibrio, a la descripción del equilibrio. Hasta aquí el capítulo 4, ¿sí? Hasta aquí hemos llevado el capítulo 4 de equilibrio químico. ¿Qué hemos visto? A ver, haremos un resumen de este capítulo 4. ¿Qué hemos visto?
hemos dicho primero que las reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones químicas se pueden clasificar en dos, ¿no es cierto? Las reacciones que alcanzan el equilibrio y las reacciones en las que uno de los reactivos reacciona totalmente, las reacciones irreversibles, ¿no es cierto? Y cuando se acaba ese reactivo limitante, ¿sí? Termina la reacción. Y la otra, el otro tipo es las reacciones en las que los reactivos reaccionan para dar el producto, los productos a su vez reaccionan entre sí para volver a dar los reactivos hasta que se alcanza el equilibrio químico. Son las reacciones reversibles. Y hemos dicho que íbamos a considerar solamente las reacciones reversibles o que todas las reacciones son reversibles, solamente que en algunas de ellas, ¿sí? La cantidad de reactivo que queda es demasiado pequeña, ¿cierto? Entonces casi reacciona totalmente y decimos que es casi irreversible. Pero hemos dicho en primer lugar eso, ¿no es cierto? Que vamos a considerar todas las reacciones químicas reversibles, es decir, que alcanzan el equilibrio. Segundo, hemos dicho que estas reacciones, ¿sí? Alcanzan el equilibrio con una cierta velocidad de reacción, ¿sí? Y hemos hecho la descripción del equilibrio químico diciendo que la reacción química alcanza el equilibrio cuando las concentraciones de los diferentes componentes de la reacción, de los diferentes reactivos y productos, alcanzan una concentración constante en el tiempo, ya no varía, sin que eso quiera decir que dejen de reaccionar. Siguen reaccionando, solamente que la cantidad de producto formada es igual a la cantidad de producto que vuelve a reaccionar para volver a dar los reactivos. Y por lo tanto, ¿sí? Macroscópicamente parecería que el sistema está estático, ¿sí? Pero no está estático, es un equilibrio dinámico, donde la reacción continúa realizándose, pero las concentraciones se mantienen constantes, ¿sí? No varían. Y también hemos dicho que cuando hablamos del equilibrio, hablamos de ecuaciones químicas, no de reacciones, ¿no es cierto? Entonces, las reacciones solamente nos indican cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, pero cuando igualamos esa reacción y le ponemos coeficientes estequiométricos, esos coeficientes nos indican la proporción en la cual reaccionan. Y cuando hemos hecho nuevamente la descripción del equilibrio, también hemos dicho que la velocidad de reacción directa, es decir, de la transformación de reactivos en productos, es igual a la velocidad inversa, es decir, la transformación de productos en reactivos. E igualando ambas velocidades, ¿sí? Que son, de acuerdo a la ley de acción de masas, igual a una constante directa para la reacción directa por la concentración de los reactivos, y en el caso de la reacción inversa, la constante inversa por la concentración de los productos, ¿sí? Igualando ambas velocidades, hemos llegado a la conclusión de que la relación entre la constante inversa y la constante directa es igual a otra constante que nosotros llamamos la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio, ¿sí? Esa constante de equilibrio es la descripción matemática, ¿sí? En base a las concentraciones de equilibrio, es la descripción matemática del equilibrio químico. Y hemos visto una metodología para poder calcular esas constantes de equilibrio, porque una vez que nosotros calculamos las concentraciones de equilibrio, estamos haciendo una descripción del sistema en equilibrio. O sea, ¿cómo es el sistema de equilibrio? Tiene concentración de los reactivos en tales valores y concentración de los productos en tales otros valores, ¿sí? Conocemos las concentraciones de equilibrio y ese conocer las concentraciones de equilibrio implica describir el sistema de equilibrio.
Y después hemos hablado también de que si ese sistema de equilibrio es sometido a alguna fuerza externa que logre desequilibrar el equilibrio inicial, entonces el principio de Le Chatelier nos describe, ¿sí?, qué va a hacer el sistema para restablecer el equilibrio, porque además conceptualmente también habíamos dicho que los sistemas, independientemente de cómo empiecen, en qué estado estén, siempre van a tender a alcanzar el equilibrio, ¿sí?, espontáneamente, ¿sí? Van a tender a alcanzar el equilibrio espontáneamente. Y hacíamos el ejemplo de una persona que está en la calle, se tropieza, ¿no es cierto? Y para volver a restablecer su equilibrio, entonces da un paso mayor o se levanta, lo que sea, y alcanza un nuevo estado de equilibrio, ¿no es cierto? Las reacciones químicas lo mismo. Cuando le aplicamos algún factor externo que desequilibre el sistema reaccionará químicamente, ¿sí?, tratando de disminuir la causa del desequilibrio. Eso decía el principio de Le Chatelier. Y hemos visto ejemplos de ello, ¿cierto? ¿Y qué factores hemos visto? Hemos visto el cambio en la concentración, el cambio en el volumen, el cambio en la presión, que ambos estaban relacionados, el volumen y la presión estaban relacionados por la ley de Boyle de los gases, ¿no? A mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Y también hemos visto el cambio en la temperatura o la influencia de la temperatura, que la influencia de la temperatura está en el valor de la constante, ¿cierto? Y eso depende de si la reacción es exotérmica o endotérmica. Acabamos de ver eso. Y finalmente, como corolario de todo, hemos visto, ¿y qué pasa con los catalizadores? Y hemos visto que el catalizador no influye en el equilibrio, solamente influye en alcanzar más rápidamente el equilibrio, nada más, pero el equilibrio es el mismo. Ese es un resumen de todo el capítulo 4, ¿sí? Un resumen muy apretado, ¿sí? A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre este capítulo? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces nos vemos en el capítulo 5, ¿sí? Nos vemos en el capítulo 5, ¿sí? Hoy día es jueves, ¿sí? A ver, saldremos de aquí. Saldremos de aquí. Voy a dejar de grabar la clase. ¿Ya? Les decía, hoy día es jueves, jueves santo, ¿sí? Mañana es viernes santo. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y es feriado mañana, ¿sí? A ver, rápidamente les pregunto, ¿no? Mañana podemos pasar clases o podemos no pasar, hacer caso del feriado, independientemente, porque como es una clase virtual, pues nos podemos conectar, ¿cierto? ¿Sí? A ver, quisiera escuchar algunas opiniones de ustedes y que me digan si queremos pasar clases o no, no queremos pasar clases. O tampoco Inge, opinan. ¿Ah? eh, por mi parte, yo preferiría no pasar clases. Digamos que es ahora más o menos solo pasar tiempo en familia, digamos, por así decirlo, en este feriado. Ya, perfecto. ¿Sí? A ver, ¿alguien más que Buenas opine? tardes, ingeniero, y yo pienso lo mismo. Creo que la mayoría va a estar con familia o con A actividades y no se va a poder conectar. ver, ya, ¿alguien más? ¿Alguien más que opine? Básicamente lo mismo, ingeniero, que han dicho mis compañeros. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, que yo igual estoy de acuerdo. Ok. Que nos- ¿Alguien que opine lo contrario, que quiera pasar clases? Inge, yo tengo tiempo, así que puedo pasar clases. O sea, tú puedes pasar clases, tienes tiempo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, ingeniera, no habría problemas en pasar clases. No habría problemas, ya son dos. Perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar?
por pasar o no pasar. ¿Mm? ¿Alguien más? Yo opino lo mismo, que deberíamos pasar clases. ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? Pero no entendí. Que deberíamos pasar clases. Que deberíamos pasar clases. Ya son 3. Pasemos clases, Inge. Pasemos clases, 4. Sí, Inge, no hay problema de pasar clases. A ver, Sí, que pasemos clases. uno por uno. Dayana, a ver. Sí, Inge, pasemos clases. Luis Flores. Sí, Inge, no hay problema de pasar clases mañana. Ya, ¿alguien más quería opinar? Yo también dije, no tendría problemas en pasar clases mañana, No ya tiene que es problema. virtual. Ya. Estoy viendo que la mayor parte, ¿sí? No tienen problemas en pasar clases mañana, ¿sí? Hay algunos que dicen, sí, vamos a estar en familia y queremos estar con nuestra familia también, ¿cierto? Ambas opiniones respetables, ¿no? Pero como hay una mayoría que dice que vamos a pasar clases, entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a pasar. Pero para que no interrumpamos tampoco la opinión de los otros compañeros que quieren pasar tiempo con su familia, entonces vamos a hacer una clase cortita, ¿ya? Entonces mañana nos vemos a las 12. ¿Sí? ¿Está bien? Listo, jóvenes, entonces hasta mañana. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Mañana, Inge, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego, Inge. Hasta mañana, Inge.